En la globalidad y el mundo digital actual, se reconoce que las organizaciones exitosas son aquellas que aprovechan los momentos de crisis para transformarse. El teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa se han impulsado debido a las ventajas que tienen para las organizaciones y para los trabajadores, tales como el incremento de la productividad y la motivación, el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal, y la disminución del estrés. Para su implementación es necesaria la metamorfosis de la cultura organizacional. Que los líderes y los trabajadores sean capaces de modificar sus valores, actitudes y comportamientos. También se necesitan nuevas maneras de gestionar la actividad propia y la de los demás. Es imprescindible prepararnos. Lo primero es gestionar el cambio, planear y proyectarnos hacia el futuro, pensando que lo lograremos. Lo segundo es formarnos en las competencias y habilidades necesarias, incluidas las de seguridad y salud en el trabajo. Lo tercero es tener determinación. Es claro que podemos aprovechar esta oportunidad, en la cual seremos más competitivos, tendremos mejor calidad de vida y una conciliación laboral, personal y familiar. Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro. Para acompañar este proceso, hemos considerado la normatividad nacional vigente y las mejores prácticas internacionales, con el fin de promover el bienestar, la seguridad, la calidad de vida, contribuir en la productividad de sus afiliados y el mejoramiento del entorno. Es fundamental que creamos en la capacidad individual y colectiva, basados en el compromiso, la comunicación, la cooperación, el empoderamiento, la confianza, la empatía y el reconocimiento que propician la mejora continua que trae crecimiento para todos. Es evidente que juntos optimizamos las transformaciones. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? Ve a posipedia.com.co. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde su ARL Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Para Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa es un honor iniciar este año de aprendizaje acompañados de nuestros afiliados y acompañados de la mejor calidad de expertos líderes de nuestras comunidades. Estamos seguros de que este será un espacio de mucha enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral, con la temática titulada Prácticas Organizacionales Exitosas para Implementar el Trabajo a Distancia. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Maris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy pero muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilber. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos y compartir las experiencias aportando a las organizaciones en la implementación de las modalidades de trabajo a distancia. Bueno, vamos entonces a arrancar con toda una ruta de conocimiento prevista como parte de esta comunidad nacional de conocimiento. Podrán encontrar temáticas de vanguardia para poder aportar en esa experiencia exitosa y poder aportar en tener unas condiciones que, por supuesto, promuevan la salud y la seguridad de los trabajadores. En cuanto a las temáticas que abordaremos este año y a las cuales quedan cordialmente invitados, tendremos 15 temas a lo largo del año. Ya hicimos referencia a la que abordaremos hoy, prácticas organizacionales exitosas.
Una segunda temática será la gestión ganadora de la salud y seguridad en el trabajo a distancia. Asimismo hablaremos del autorreporte y la verificación del autorreporte y verificación a la gestión de los peligros y riesgos en el trabajo a distancia. Una cuarta temática, claves para gestionar la salud mental en el trabajo a distancia. Reglas para optimizar la salud musculoesquelética en nuestra quinta temática. La sexta, estrategias para lograr la desconexión laboral. El séptimo, elementos claves para proveer el autocuidado en el trabajo a distancia. La octava, gestión de la información de salud y seguridad en el trabajo a distancia. Un noveno tema, claves para regular la carga de trabajo. El décimo, gestión de equipos y comunicación efectiva. El onceavo, organización del tiempo y trabajo a distancia eficiente. El 12, reuniones efectivas en el trabajo a distancia. El 13, tendencias para fortalecer las competencias de líderes con equipos en modalidades no presenciales. 14, estrategia para evaluar el programa de trabajo a distancia. Y por último, de la medición del programa de trabajo a distancia al plan de mejora continua. Entonces, la invitación es a que nos sigan desde ya. Todos los meses estarán planeadas temáticas para poder aportarles a todos. Como dice el eslogan, juntos optimizamos las transformaciones. Wilmer, vámonos para nuestro primer y acostumbrado sondeo. Claro que sí, doctora Nora, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes a nuestro evento. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Las habilidades STEAM, STEM, se relacionan con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 77% de respuesta. B, falso, un 23%. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. ¿Las organizaciones deberían reconocer al miedo de los trabajadores como un riesgo? Esto es A, verdadero o B, falso. Igualmente 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 78% de respuesta. B, falso, un 22%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿La renuncia silenciosa consiste en limitarse a realizar las horas de trabajo del contrato? Esto es A, verdadero o B, falso. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 42% de respuesta. B, falso, un 58%. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, desde ya que están cordialmente invitados a que a través del chat formulen sus inquietudes, sus preguntas, para que podamos tener una mayor interacción en el desarrollo de esta actividad educativa. La frase que he elegido para hoy es: la capacidad de crear una cultura de confianza en la que los empleados se sienten empoderados será clave. Bueno, esta frase es de uno de los grandes líderes del grupo Campini. Este grupo es el número 1 en Francia en tecnologías de la información, tiene presencia en Colombia y su laboratorio hace unas publicaciones, unos estudios que son considerados como de vanguardia y de liderazgo a nivel mundial. Ellos tienen unas relaciones muy
fuertes con el 85% de las empresas más influyentes en el mundo, y por lo tanto eso les permite hacer un seguimiento muy cercano a las tendencias y lo que es importante. Y hablándose de modalidades de trabajo a distancia, por supuesto, las tecnologías de la información pues son las que propician, y es en el caso del teletrabajo pues la característica importante, digamos que la herramienta principal para poder llevar a una efectividad, y esas características de esa tecnología determinan también la eficiencia, la productividad y la experiencia en términos de condiciones de trabajo que puedan tener. Bueno, hablaremos de estos temas a lo largo de esta actividad educativa. En nuestros 3 momentos, los temas que he considerado: en primer lugar, expectativas en el mundo del trabajo 2023, que es lo que más inquieta, y cómo eso se relaciona respecto a la implementación de las modalidades de trabajo a distancia. En un segundo momento, claves para el éxito en el trabajo a distancia. Y por último, estrategia integral, trabajo a distancia sano y seguro. Empezamos de lo macro para ir poco a poco terminando en lo que corresponde a todas esas soluciones que Positiva ha desarrollado para sus afiliados para acompañar la planeación e implementación de estas modalidades de trabajo. Como objetivo general, formulado: capitalizar los conocimientos y competencias para fortalecer las experiencias exitosas en la planeación e implementación de modalidades de trabajo a distancia en las empresas. Como objetivos específicos: un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen las principales expectativas en el mundo del trabajo 2023. Un segundo objetivo, reconocer las consideraciones y la gestión que se debe estimar para tener éxito al implementar el trabajo a distancia. Y por último, socializar y reforzar la identificación de las soluciones de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva. Bueno, arranquemos con las expectativas en el mundo del trabajo 2023. Bueno, esto está basado en un informe de World Monitor que tiene también presencia en Colombia y el Foro Económico Mundial. Bueno, al respecto, lo que se considera como los 5 aspectos más esperados para este momento que vivimos en el mundo del trabajo está la seguridad en el empleo. Un segundo aspecto, equilibrio personal y laboral. El tercero tiene que ver con esa expectativa que se tiene a no jubilarse prontamente. Y por último tenemos expectativas y la pertenencia. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle de cada uno de esos aspectos. Respecto a la seguridad en el empleo, pues pasamos por un momento en el cual en efecto hay una crisis económica y hay el tema de la inflación pues nos afecta a todos, y hay preocupación en todo la población económicamente activa, sin importar la modalidad, si es en el empleo formal o informal, respecto a esto que estamos evidenciando. Esto en términos de trabajo, digamos que el grupo poblacional que tiene mayor inquietud sobre la seguridad en el empleo es precisamente Latinoamérica, donde pues preocupa la situación y buscaría pues poder contar con un trabajo que le ofrezca esa seguridad, que le permita suplir sus necesidades básicas por lo menos. Y igualmente tenemos esto respecto al tema del trabajo que le permita tener una seguridad económica, pero igualmente respecto a la inflación, pues tenemos que también es Latinoamérica lo que más le preocupa. En cuanto al aspecto del equilibrio personal y laboral, es cuando se busca algo que hablamos siempre, y es la conciliación de la vida laboral y personal. Por supuesto, aquí vamos a tener un aspecto que se evidencia en todo el mundo, y es el tema de la intergeneracionalidad. Es el grupo poblacional que llamamos los millennials,
y igualmente la generación Z, la que está más preocupada. Bueno, aquí cuando hablamos de la edad, pues hablamos de población entre 25 y 34 años, y la población entre 18 y 24 años es la que más determinaría que va a permanecer en un trabajo si este le permite un equilibrio personal y laboral. ¿Por qué esto debe preocuparle a las empresas? Porque el mayor porcentaje de población ocupada en general en el mundo pertenece a estos rangos de edades. En Colombia, este año Deloitte sacó un informe en el cual también se evidencia, no es ajeno, las expectativas que tienen estos grupos poblacionales. Tiene aproximadamente, se calcula que entre un 47 a un 52% de estos grupos poblacionales también han manifestado esta tendencia en torno a darle importancia a este aspecto, al equilibrio personal y laboral, el haber, pues a partir también de la pandemia que pasamos y lo que se enfrentó, eso reforzó más lo que es realmente importante en la vida. No quiere decir que los demás grupos poblacionales no respondan también asociado a ello, pero en ellos, como han estado más acostumbrados a trabajar en las oficinas, por supuesto sus respuestas son menores. Ese proceso de adaptación más a ir a la oficina pues está más afianzado frente a estos grupos poblacionales. Asimismo, tenemos el tema de para estos grupos poblacionales jóvenes, el tema de la toxicidad de una organización, carga de trabajo, el ser reconocido, igualmente aspectos ligados a los valores que pueda tener una organización, pues incidirían en esa renuncia silenciosa, que hace referencia a limitarse, a hacer las horas que están establecidas dentro del contrato, porque no hay ninguna motivación, no hay una relación entre la percepción de lo que es realmente importante y esas condiciones laborales que son tóxicas para los trabajadores. Entonces, estos grupos poblacionales pues no sentirían atracción por un trabajo que tenga estas características con mayor énfasis. No quiere decir que en los demás grupos poblacionales no exista, porque en general en el mundo, como vemos, porque esto es basado en datos a nivel internacional, pues eso incide en que los trabajadores quieran quedarse. De ahí la importancia de lo que se proyecte al interior de las organizaciones, la gestión para poder proyectar el cambio frente a los aspectos y las políticas, las estrategias de recursos humanos son relevantes. Y pues esto no es ajeno, y ya lo resaltaremos en aspectos más específicos frente a las modalidades de trabajo a distancia. En cuanto a la jubilación, aproximadamente un 32% de la población encuestada, que son alrededor de 35.000 trabajadores de diversos países del mundo, quiere permanecer en el trabajo. Esto está asociado también a la crisis económica, porque no se alcanza a cubrir todas las necesidades. Pero también en los trabajadores, a raíz de lo que pasa con la pandemia, también se ve una expectativa de querer tener un propósito en la vida, y el estar vinculados a un trabajo le permite experimentar que lo que hace tiene un propósito, poder aportar también. Los trabajadores quieren hacerlo. Otra cosa son las condiciones laborales en las cuales están vinculados. Entonces, eso es un aspecto. Adicionalmente, pues aquí vemos en ese 70% el tema de la posición o de las condiciones económicas que llevarían a que la población quiera seguir trabajando, pero asimismo existen unas necesidades específicas por cumplir. En cuanto a las expectativas, allí nos vamos a encontrar con diversos aspectos que ya enunciaba acá en la renuncia silenciosa, pues de manera más especial, como que los trabajadores y sobre todo esas generaciones de los jóvenes
que a nivel mundial, algunos calculan que llega a ser el 52, más de la mitad de la población laboral económicamente activa corresponde a estos grupos de edades, por lo tanto es importante frente a la economía del mundo. Y para ellos el tema de que las organizaciones tengan unos valores relacionados con aportar en la gestión de la sustentabilidad, de igualmente la inclusión y la igualdad, son valores relevantes para estos grupos poblacionales, pero también un trabajo que tenga un propósito, que tenga un sentido, y también la flexibilidad que pueda tener ese trabajo y que le permita tener unas condiciones de bienestar. Entonces son unas poblaciones, unos grupos poblacionales muy arraigados con realmente lo que elijo tenga sentido y me aporte en mi bienestar. Entonces, algunos críticos hablan, por ejemplo, respecto a la renuncia silenciosa, que sería el trabajador no quiere hacer nada, es un perezoso, ¿no? Pero hay que entrar a profundidad a analizar cuáles son esos aspectos que están incidiendo en esa renuncia silenciosa. Y ahora hablaremos de otro concepto asociado a esta temática. Esto, pues igual a como decía anteriormente, pues no quiere decir que los demás grupos poblacionales no les interese ese tema. Por ejemplo, la generación X, pues también es relevante, pero en menor porcentaje nos vamos a encontrar estos aspectos respecto a los baby boomers o la generación silenciosa. Bueno, esto en general, frente a las expectativas, a la pertenencia, pues igualmente, aquí tenemos esos valores que se resaltan, en cuanto a lo que es realmente importante para la organización y cómo vea su capital humano en torno a lo que le aporta la organización, asimismo la posibilidad de fortalecer sus competencias, de poder tener un crecimiento y proyectarse al futuro. Bueno, entonces, partiendo de ese panorama de lo que son las expectativas y los grandes aspectos que se consideran relevantes en 2023 en el mundo del trabajo, vamos a hablar y a precisar en torno a la implementación de las modalidades de trabajo a distancia, qué aspectos entonces deberían considerar las empresas. Pues es necesario e indispensable prever todo lo que ustedes encuentran allí en las modalidades de trabajo a distancia que hemos socializado a lo largo de los diversos módulos de la comunidad de conocimiento, trabajo a distancia, estrategia integral. Bueno, aquí veo una pregunta de la señora Karen Acosta Rojas. ¿El teletrabajo es un derecho o un beneficio? Bueno, el teletrabajo está asociado a un marco reglamentario. Entonces, pues es una decisión de la alta dirección de cada empresa implementar el teletrabajo. Entonces, puede que un trabajador esté interesado en que se le dé la posibilidad de ser teletrabajador, pero si la alta dirección no ha decidido implementar esa modalidad, pues no está dentro de las posibilidades. Entonces es una decisión del empleador poner a disposición la implementación de esta modalidad de organización del trabajo. Bueno, entonces vamos a continuar y la invitación es a seguir formulando las preguntas que tengan. Entonces, dentro de las acciones para mejorar la experiencia de los trabajadores, tenemos unas asociadas directamente con... que acá me quedó. Bueno, unas asociadas directamente con la organización, otras con la cultura, otras con la gente y otra con la tecnología. Voy simplemente a relacionarlas porque voy a abordarlas a lo largo de este taller. En cuanto a la organización de las acciones que se consideran que deben prever
las empresas está desarrollar una estrategia que fortalezca una experiencia inclusiva. Ya hablamos que para las generaciones jóvenes pues es un tema de interés y por supuesto las organizaciones con una gestión de transformación y una gestión moderna y actualizada según tendencias, pues es importante la inclusión y la diversidad. Asegurar que los empleados sientan que sus puntos de vista son escuchados y considerados. Ya hablaremos en torno también al tema de los líderes, cómo se relaciona este aspecto. Ofrecer equilibrio de reconocimiento y beneficios monetarios y no monetarios. En cuanto a la cultura, fomentar la cultura de bienestar emocional y accesibilidad que satisfaga a los empleados. Tenemos fomentar igualmente el aprendizaje continuo, asegurar que la experiencia de incorporación, sea efectiva. En cuanto a la gente, desarrollar una promesa al empleador que vincule los roles laborales con los resultados y articule el potencial de crecimiento profesional, capacitar a los líderes para que sean empáticos. Y es esa gestión más humana que se le está pidiendo a los líderes asociada y en respuesta a lo que está esperando la población laboral. Y en cuanto a la tecnología, utilizar la tecnología como elemento de empoderamiento, pero igualmente que esas herramientas respondan, que sean adecuadas a esas necesidades que tienen los trabajadores y aprovechar la tecnología para fomentar la cultura colaborativa. Bueno, desarrollando ese marco general de lo que se invita a las organizaciones a considerar, tenemos los siguientes aspectos. Tenemos el cambio cultural en una relación de confianza. Si ustedes van a los primeros módulos desarrollados en 2020, donde buscábamos aportarle a las organizaciones en la implementación de estas modalidades de trabajo, pues de los aspectos que más invitábamos a considerar, acorde a los expertos y que luego, lógicamente, la experiencia que se tuvo en esta explosión de la implementación de modalidades de trabajo a distancia, pues se ha podido reforzar que el eje central para implementar estas modalidades es la confianza. Yo he elegido una frase de una líder y es fomentar el desarrollo de la autenticidad, la inteligencia emocional, apertura al cambio y la capacidad de crear una cultura de confianza en la que los empleados se sientan empoderados. La confianza es en ambas direcciones, confianza de los trabajadores hacia los líderes y los líderes igualmente hacia los trabajadores. Pero eso necesita un marco general asociados con todos los aspectos que abordaremos seguidamente. Dentro de estos aspectos que voy a generar, yo he elegido 3 preguntas. ¿Cuál es mi papel como líder? ¿Mis empleados tienen las habilidades digitales correctas? Y la invitación es que al interior de cada organización se hagan estos planteamientos dentro del proceso de planeación y seguimiento también a quienes ya han arrancado con la implementación de estas modalidades de trabajo. ¿Cómo puedo impulsar el compromiso de los empleados en una época de lealtad en declive? Pero esa lealtad en declive está asociada a lo que he enunciado, a esas condiciones laborales, a esas expectativas que se tiene y a esa inseguridad que ofrece el mercado laboral. Tenemos gerentes que actúen como entrenadores y asesores, es digamos, lo que se requiere, que permitan el desarrollo del talento y que está asociado directamente, en el caso de la implementación de las modalidades de trabajo a distancia, hablando de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa, hablamos de mejorar las habilidades STEM, que hace referencia a las habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son relevantes, pero igualmente la invitación es a que cada uno se pregunte, ¿qué estoy haciendo por mejorar las habilidades y para proyectarme frente al futuro de trabajo? Los expertos consideran, ahora miraremos una diapositiva que presentaba en el 2020 y que me pareció bastante interesante.
y es donde hay una relación directa con lo que nos estamos encontrando. Y es que se espera que en los próximos 5 años aparezcan unos 10.000 nuevos trabajos, pero necesitamos, y de hecho los países incluso desarrollados los están evidenciando, y es que tienen unos trabajos, pero no está el perfil que se adapte a esas competencias requeridas. Las organizaciones necesitan potencializar esas competencias que se requiere. Revisaba yo como empresas del sector de construcción de automóviles, por ejemplo, pues con esto de la introducción de la inteligencia artificial y también el cambio hacia los vehículos con energías más limpias, pues es necesario otro tipo de perfil y cómo se están preocupando por fortalecer, en el caso de sus ingenieros, todo el conocimiento para poder responder a esas tendencias que tiene el mercado. Yo conocí hacia el año 96, asesoraba la empresa de teléfonos de Bogotá y ellos necesitaban mayor recurso en la parte operativa y le dieron la posibilidad, y muchos del área administrativa decidieron fortalecer sus competencias hacia la parte operativa para poder proyectarse dentro de la misma organización, y lo veo similar a lo que está ocurriendo ahorita. Se necesitan otras competencias para la continuidad del negocio, pero igualmente nosotros necesitamos preocuparnos por responder a lo que necesita el mercado. Los primeros serán aquellos beneficiados de poder tener unos trabajos que necesita el mercado laboral. La invitación, igual hay empresas que han firmado convenios con Coursera o Pluralsight para poder fortalecer esas competencias que necesita, y en el caso de la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia, pues el tema de tecnología es relevante para poder tener unas experiencias exitosas en la implementación, pero igualmente los trabajadores poder responder con unas habilidades que se requieren. Facilitar la progresión profesional y la movilidad. Bueno, conozco organizaciones que dan la posibilidad de fortalecer las competencias y habilidades de sus trabajadores, pero el tema es que los trabajadores no tienen posibilidad de progresar. Entonces, incluso hay una fuga de potencial. Pues apoyaron a los trabajadores en poder formarse, en poder fortalecerse, pero en vista de que no tienen la posibilidad de esa movilidad, pues ellos deciden buscar otras opciones laborales. Y pues la idea no es esa. Las empresas están buscando ese potencial que les permita ser competitivas en el mercado. Igualmente, otro aspecto que se invita a las organizaciones a considerar es el tema de seguridad psicológica, es decir, organizaciones sin miedo. Y esto a qué hace referencia, a alentar a los trabajadores a que tener diversos puntos de vista está bien, y que es bien visto pedir ayuda, decir necesito apoyo, tengo dificultades, y reconocer el miedo como riesgo. Pero cuando una organización reconoce el miedo como un riesgo, es una organización que se preocupa por cambiar la cultura de la organización, por cambiar igualmente las habilidades de sus líderes para gestionar a ese recurso y dar la posibilidad de que haya disidencia en los puntos de vista. Esto permite la innovación, permite la creatividad al interior y permite proyectar nuevos negocios dentro de una organización. Asimismo, en esa seguridad psicológica se considera por expertos de la Escuela de Negocios de Harvard el tema de la vinculación de redes internas y tener la posibilidad que diversas áreas participen en la construcción, en la innovación y en la creatividad. En cuanto a la tecnología y a esta gestión de proyectos remotamente, pues habría que prever esa vinculación de otras áreas, pero igualmente cuando los trabajadores asistan a las instalaciones de las empresas, aprovechar esos tiempos y esos espacios
para esa vinculación, esa interdisciplinariedad en la construcción y en la innovación al interior de las organizaciones. En cuanto a las habilidades, en términos generales, pues esto era el top 10 de las habilidades esperadas para el 2025 que proyectaba el Foro Económico Mundial. Se espera que el 50% de todos los empleados pues necesitan volver a formarse, de ahí la invitación a que ustedes exploren en Coursera y en Plurisange posibilidad de cursos. Hay muchos gratuitos de diversas universidades del mundo, igualmente de institutos expertos en esas habilidades que requiere este mundo de trabajo. El pensamiento crítico y la resolución de problemas crecerán en prominencia en los próximos 5 años, por eso acá encontramos dentro de esos aspectos y esas habilidades que se necesitan para el 2025, que estamos a nada de llegar. Nuevas aptitudes de autogestión, aprendizaje activo, y es cuando acá formulo esa pregunta, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? A mi modo de ver, no es necesario esperar a que las organizaciones, más que necesario diría, debemos preocuparnos por autogestionar esas habilidades y esas competencias. ¿Cómo nos estamos preparando? La semana pasada navegué en Coursera, ya tengo vistos algunos cursos que me gustaría, y es cuando hablamos de que es necesario transformar nuestra imagen personal, nuestro perfil profesional para poder responder a lo que necesita el mercado y para proyectarnos. Y asimismo, dentro de esas nuevas aptitudes, la capacidad de recuperación frente a estos imprevistos que se puedan presentar. Nada es cierto, nada es preciso en este momento frente a lo que viene. La tolerancia al estrés y la flexibilidad, la adaptabilidad al cambio. Alrededor del 40% de los trabajadores requerirán una recalificación, y es cuando hago alusión a cambiar ese perfil profesional, esa marca personal que muchos hablan que es lo que nos determina poder tener un plus diferenciador en el mercado. Alineación de objetivos personales de los líderes con las metas corporativas, fomento de conexiones humanas, y es la capacitación y la educación también para que esos líderes sean más humanos y más empáticos. Cuando se es más humano y se es más empático, se reconoce los sentimientos, las emociones, las circunstancias de los equipos, y en este caso los equipos no presenciales. Igualmente se permite eso que hablábamos de animar la autenticidad de los trabajadores, a no tener miedo de hablar, de ser honestos y transparentes. Eso, por supuesto, determina que los trabajadores estén más motivados, que tengan mayor productividad, que haya mayor innovación, que haya mayor conexión con el trabajo y con los equipos de trabajo, que haya mayor colaboración y, por supuesto, que los trabajadores quieran pertenecer, quieran quedarse con una organización. Empleados quieren decidir cómo se estructuran sus vidas laborales. Ya vimos el tema de la flexibilidad, el tema de la equiparación de la vida laboral personal y familiar. Promover el bienestar de los empleados. Aquí cabe perfectamente todo lo que es indispensable en la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores, en la promoción de la salud, en la prevención de los peligros y riesgos. Flexibilidad y horarios de disponibilidad. Bueno, acá está el tema de que es indispensable tener unas horas centrales. Ya en la próxima diapositiva abordaré unos aspectos específicos en torno a ello, pero quiero, antes de pasar a esa diapositiva, volver a retomar el tema de la renuncia silenciosa, que está también relacionada con el despido silencioso. El despido silencioso ocurre en esas organizaciones en las cuales
no interesa la carga de trabajo que tienen los trabajadores, no interesa el que no haya una política real de desconexión laboral, no importa la carga de trabajo, no importa cómo es esa relación entre los líderes y los trabajadores, no importa si tienen o no herramientas que están adaptadas para desarrollar su trabajo. Entonces, ¿por qué despido silencioso? Porque a raíz de esas condiciones de trabajo, los trabajadores no quieren quedarse o se da también esa renuncia silenciosa. Me limito a hacer lo mínimo, me limito a no aportar con un mayor empeño en algunos casos. No quiere decir que no aquel trabajador que se limita solo a hacer a lo que está las horas de labor que están pactadas en el contrato de trabajo no aporte durante esas horas. Pero sí también se da el tema de no querer conectarse, no querer estar en esas organizaciones tóxicas, como lo había dicho al comienzo. Las horas de trabajo, como decía, en ese tema de flexibilidad de horarios, lo que quiere decir es que sí es necesario tener definido o pactado unas horas principales en las cuales es indispensable que los equipos estén disponibles, pero hay otras horas en las cuales sí hay una flexibilidad para que cada uno pueda trabajar por su cuenta y cumplir esas tareas. Y aquí habría una relación directa también con el tema de la programación de esos tiempos en los cuales se debe estar conectado y se realizan esas reuniones. Ya he enunciado en talleres anteriores cómo la productividad y igualmente los efectos en la salud mental y la salud física de los trabajadores se va a ver reflejada, y es cuando hay un número de reuniones alarmante a lo largo de la jornada y por lo cual los trabajadores tienen que alargar sus jornadas para poder realizar esas tareas y poder cumplir con esas metas que están fijadas dentro de los equipos de trabajo. Entonces, sí hay en esa flexibilidad unas horas definidas, unas horas centrales en los cuales se debe permanecer y debe estar allí disponible para poder tener ese trabajo colaborativo, pero hay otras que sí son más flexibles. Otro tema muy ligado a lo que vimos como los 5 ejes del 2023, y son los trabajos con propósito. Con relación a este aspecto, uno de los vicepresidentes de Microsoft relaciona respecto a la generación Z, sin querer decir que no todos se sienten enfocados hacia allí, pero a lo que hace alusión es que se evidencia con mayor proporción en esas generaciones jóvenes, y es una cultura positiva, el apoyo para la salud mental, el bienestar, el sentido de propósito, incluido por qué los trabajadores deben ir a la oficina. No es solamente por quererlos ver, es poder analizar cuáles son las intenciones de que los trabajadores vayan. Precisamente este vicepresidente corporativo de Microsoft hacía alusión de que evidenciaban trabajadores que iban a las organizaciones solamente por ser vistos, pero no porque realmente quieren aportar. Yo, desde mi percepción, diría que habría que analizar las condiciones específicas que tiene cada organización para ver por qué se denotan esos comportamientos en los trabajadores, más que hacer un señalamiento de que es que se quiere tener esa actitud o ese comportamiento. Retroalimentación y reconocimiento positivo es otro aspecto que se resalta. Poder recibir esa retroalimentación. Los trabajadores en modalidades de trabajo a distancia quieren hacer las cosas de la mejor manera, pero es indispensable
pues que haya un acompañamiento y un soporte para poder tener unas condiciones de salud física y mental y poder ser productivos. Un gerente que los ayude a avanzar en su carrera, que ya lo vimos también como elemento central. Equipos de apoyo para encontrar el equilibrio adecuado entre la oficina y el trabajo a distancia, una buena planeación en la implementación de estas modalidades, pues para quienes ya están implementando el teletrabajo, el trabajo remoto o el trabajo en casa, pues hay que medir, evaluar, y para tal fin, pues Positiva dentro de sus soluciones tiene una herramienta para apoyar a las organizaciones en ese propósito y a partir de esos diagnósticos poder proyectar la mejora continua, maximizar la autonomía y el empoderamiento de los trabajadores, mayor credibilidad y confianza, tecnología como elemento de empoderamiento que sea adecuada, adaptada, fomento a la diversidad e inclusión, incluyendo el tema de género, el tema de diversidad, bueno, muy de auge en las organizaciones como políticas centrales. Igualmente, hablamos de por qué querer ir a la oficina, lugares para el trabajo no presencial y oficina. Esto lo he rescatado del informe de este organismo del laboratorio francés, y esto habla la vicepresidencia de Recursos Humanos de Ericsson. Nuestra gente dijo que quería venir a la oficina para colaborar, trabajar en red, compartir conocimiento, construir capital social y redescubrir un sentido de pertenencia. Y Stanley, que es lo de automotores, incluyendo Peugeot, alimentarse de la energía de los otros y generar soluciones dinámicamente. Entonces, es que las organizaciones puedan definir específicamente por qué quieren que los trabajadores vayan, cuál es el propósito, pero asimismo las organizaciones están trabajando por reestructurar los espacios de trabajo colaborativo cuando se está en presencialidad. Se apunta en estas organizaciones a tener menor cantidad de espacio para trabajar individualmente y mayor cantidad de espacios para el trabajo colaborativo, para el colectivo, aprovechar esos momentos en los cuales se va el espacio. Y hay organizaciones, conozco organizaciones en Colombia, multinacionales, que están buscando cómo jalonar que vayan a la oficina, les dan regalos para que vayan y a pesar de eso los trabajadores no encuentran sentido por qué se quiere que se vaya a las oficinas. De todas maneras, hay que entender en las modalidades de trabajo a distancia se reconoce que es mejor los modelos híbridos para no tener un impacto tan negativo en torno a la gestión colectiva y sí se reconoce que la innovación y la creación se hace en mejores condiciones cuando se está en la presencialidad. Y por último, una empresa construida para la sustentabilidad está hecha para durar. Allá hablamos que las generaciones jóvenes, pues dentro de los valores que reconocen en las organizaciones y que evalúan es el tema del aporte con el cambio climático. Como último aspecto, recordarles que Positiva como parte de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro tiene 30 soluciones que están enmarcadas en 4 KIR. El KIR lidera la estrategia que es para el equipo que realiza la planeación y la implementación, que coordina la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia. El KIR moviliza, que es para los líderes, para aportarles en esas habilidades que se requieren, que tiene 7 soluciones. El KIR lidera la estrategia, tiene 7 soluciones. El KIR autogestiona, es principalmente para los trabajadores, para aportarles sus competencias, para gestionar principalmente su salud y su seguridad, pero asimismo para fortalecer otras competencias indispensables para poder ser más productivos y poder tener una mayor satisfacción en la implementación de estas modalidades de trabajo. Y el kit formador Aprendo, Enseño y Aplico, que tiene 10 módulos. Bueno, para acceder a esas soluciones a través de los links que están, o si ustedes dan en cualquier buscador, si dan en Google
Trabajo a Distancia Posipedia. Allí los va a enlazar directamente con estos 4 enlaces, de cada uno de los kits para que puedan descargar. El video que vimos al comienzo también está allí disponible. Hay igualmente afiches relacionados con la gestión de peligros y riesgos, con esas habilidades que se requieren al implementar estas modalidades de trabajo. Bueno, Wilmer, vámonos con nuestro último sondeo. Creo que sí, doctora Nora, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Pasamos a nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, las habilidades STEAM, STEM, se relacionan con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto es A, verdadero o B, falso. Les damos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 91% de respuesta. B, falso, un 9%. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, nos fue muy bien. Vemos que hay un incremento pasando de un 77 a un 91% de personas que respondieron verdadero. En efecto, vimos que son unas habilidades que se requieren, que requiere estas tendencias del mundo del trabajo y, por supuesto, indispensables para las modalidades de trabajo a distancia. Muchas gracias, doctora, por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Las organizaciones deberían reconocer al miedo de los trabajadores como un riesgo? Esto es A, verdadero o B, falso. Muchas gracias a todos por su respuesta. Los resultados fueron los siguientes. A, verdadero, un 93% de respuesta. B, falso, un 7%, doctora Nora. Bueno, nos fue también muy bien, diría yo. Pasamos de un 78 que respondieron verdadero en el primer sondeo a un 93. Efectivamente, el tema del miedo está asociado a ser un riesgo y lo que se busca es trabajar por unas organizaciones en donde se perciba seguridad. Es un riesgo porque incide tanto en los resultados que tengan las empresas en términos de productividad, pero igualmente eso es un foco central en términos de los efectos de la salud mental y física de los trabajadores. Cuando yo tengo miedo a hablar, a decir por las represalias que se pueda tener, a ser honesto, cuando no puedo aportar, no hay credibilidad, igualmente no hay escucha. Por parte de los líderes, pues son trabajadores que se van menoscabando su salud, pero asimismo es un riesgo para las organizaciones para perder ese capital humano. Muchas gracias, doctora. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿La renuncia silenciosa consiste en limitarse a realizar las horas de trabajo del contrato? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Los resultados de la tercera pregunta fueron los siguientes. A, verdadero, un 54% de respuesta. B, falso, un 46%. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue en nuestra última pregunta? Bueno, mejoramos, pero aún voy a reforzar el tema. La renuncia silenciosa sí se relaciona con hacer o solamente realizar las tareas dentro del marco del horario de trabajo pactado en el contrato, pero no es ver que el trabajador no quiere hacer nada, que es un perezoso, que es por una actitud, sino que se asocia con organizaciones tóxicas. El trabajador se ve abocado, en la mayoría de los casos, a adoptar esa actitud o lo hace por la insatisfacción, por todo el maltrato que ha sufrido dentro de la organización, ya sea en términos de una carga laboral desbordada, el querer tenerlo conectado todo el tiempo, por el maltrato psicológico que recibe, por el no reconocimiento, por las no posibilidades que se le ofrece. Los trabajadores llegan a la organización con la intención de aportar
y ese trabajador que aporte también pueden haber líderes que tienen una posición de maltrato con ese trabajador que aporta. Puede ser también ligado a no quererlo hacer visible, o que pueda verse como alguien que tiene un potencial mayor al que tiene ese líder. Entonces sí está asociado con solamente laborar dentro de las horas que están pactadas en el contrato. Entonces yo renuncio, no es, digamos, el irse físicamente, sino el limitarse a hacer las horas de trabajo como respuesta a ese entorno laboral tóxico que existe en la organización. Bueno, entonces veo que no hay preguntas adicionales. No obstante, pues quedamos abiertos para continuar aportándoles a cada uno de los trabajadores y a las organizaciones. Y la invitación es, por supuesto, a que consulten a través de Posipedia todos los talleres que se han desarrollado desde 2020 de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Trabajo a Distancia, Estrategia Integral, pero asimismo todas las soluciones que les he mostrado, que para algunos pues ya son conocidas, para otros seguramente hasta ahora se están enterando de ellas. Bueno, veo acá una pregunta. Bueno, no puedo ver la pregunta formulada. Bueno, veo que es más bien un saludo del señor, de uno de los, del señor Luis Eduardo. Bueno, la invitación es que a que tengamos una relación más participativa, poderles aportar, pero la invitación es a que consulten todas estas soluciones, las utilicen, y por supuesto nos interesará recibir una retroalimentación en torno a sus experiencias. Wilmer, no sé si quieras aportar algo adicional para cerrar nuestro taller del día de hoy. Doctora Nora, muchísimas gracias. Queremos cerrar este evento, como tú dices, invitando a todos nuestros participantes que conozcan nuestro centro virtual Posipedia. Como tú ya muy bien lo explicaste, donde encontrarán todas las comunidades de conocimiento. Esta grabación y presentación es material complementario para que sigan educándose en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Nora, a ti muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy de tu comunidad. Te deseamos un excelente día y esperamos verte muy prontamente. Bueno, ha sido un placer acompañarlos y quedan cordialmente invitados a que nos sigan. Ya vieron las temáticas que están previstas para este año. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día para todos. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos, como ya lo mencionamos, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de esta acción educativa lo podrán encontrar en Posipedia en la sección Edúcate, después de 8 días hábiles de terminado este evento. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar nuestra acción educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana,
tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.